Se cuenta que en el jardín de San Marcos, en Aguascalientes, existe un fantasma que a la hora del alba se pasea por el lado norte, llega a la puerta de la iglesia, donde ora unos minutos y desaparece. Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos una vez más a esta travesía de leyendas, cuentos, mitos e historias mexicanas. En esta ocasión vamos a dar inicio con nuestra sexta temporada. Y para comenzar con esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra primera leyenda, que es proveniente del estado de Aguascalientes. Esta leyenda es bastante peculiar y con un poco de sospecha. Así que vamos a conocer por qué este fantasma que mencionamos anteriormente aún sigue en este jardín y cómo llegó ahí. Sin más, espero que sea de su agrado y vámonos con nuestra leyenda. En el año de 1851, el señor Mario Camino fue el creador de una de las ferias más importantes de este estado, la cual es conocida como la Feria de San Marcos. Esta feria es una de las primeras exposiciones de industria, arte, agricultura y minería. Fue tan grande y glorioso el inicio de esta feria que el señor Mario Camino invitó a muchas personas importantes de Guadalajara para que pudieran asistir y pudieran observar todo el trabajo que se había hecho de acuerdo a las categorías que mencionamos anteriormente. Así que a esta feria llegaron múltiples expositores de acuerdo a cada área y para esto también asistió nuestro personaje conocido como Felipe Rey González. Este nombre, acuérdense de él porque en un momento voy a regresar. Sin embargo, antes me gustaría compartirles un hecho breve sobre los colonos que llegaron a esta área de Aguascalientes. Luis González anteriormente era uno de los primeros colonos del pueblo de Aguascalientes. De hecho, era muy conocido y querido dentro de esta zona y él, después de algunos años, tuvo uno familiar conocido como Felipe Rey González. Como les dije, era importante que guardaran el nombre. Este hecho le fue de utilidad a nuestro personaje principal, ya que al tener a un familiar de esta magnitud, pensó que le sería mucho más sencillo establecerse en la feria y en ese lugar, por lo que decidió llegar con una pequeña tiendita que estableció con abarrotes, al igual que con otros productos. Como todo buen negocio, al principio le fue difícil, pero poco a poco se fue dando a conocer y para el final de la feria, Felipe consiguió muy buenas ganancias, con un total de casi 8,000 pesos, que agregándole sus ahorros, llegaba a juntar prácticamente 40,000 pesos. Al revisar esta cantidad, Felipe llegó a considerar que podría quedarse definitivamente en Aguascalientes. Tras la evaluación y consideraciones de muchos factores, en la calle de Flora, al lado norte del jardín, construyó su casa, en la cual durante bastantes años ocuparon sus descendientes. Aunque en aquellos tiempos las personas solían guardar todo su dinero en el colchón, era una práctica bastante común, tan común que hasta los ladrones se sabían el famoso escondite. Incluso, si muchos saben, es muy común. Así que, temeroso de que alguien le fuera a robar su capital, que había aumentado significativamente, se dedicó a comprar alhajas, así como oro macizo. Pensó que en su casa no estaría seguro su tesoro, y de esta forma no comentó nada acerca de este
dato o de este detalle, ni con su mujer ni con nadie, por el miedo de que ésta tuviera alguna indiscreción con alguna persona ajena a ellos, al igual de que pensó que el lugar más seguro para esta fortuna sería el jardín de San Marcos. De esta forma, nadie iba a pensar que en ese lugar enterraran un tesoro y mucho menos iban a escarbar para buscar dinero o joyas. Así que al pie de un gran fresno, entre un gran bosque de rosales, en el ángulo norte y oriente del jardín, una noche oscura, azulada únicamente por una vela de cebo, la cual se apagaba en cada instante por el aire cuando salía don Felipe, él enterró en una caja de lámina y madera de un buen tamaño, había depositado todo su tesoro. Así, el señor González, que aún tenía su negocio, con frecuencia llegaba a pasar frente a su escondite o entierro e invitaba con frecuencia también a sus amistades a tomar el fresco en el jardín y se sentaba en la balaustrada frente a su caudal de dinero enterrado. También invitaba a otros amigos a charlar, a jugar, a hacer apuestas o simplemente entretenerse con juegos como Matatena u otros. De esta manera pasó algún tiempo y un día un grupo de amigos de don Felipe comenzaron a jugar. Como suele suceder en este tipo de reuniones, todo inicia muy bonito, alegre, con mucho entusiasmo. Pero, y como siempre, alguien viene a poner el desorden tras algo que inicia bello y bonito, ya que una persona comenzó a jalonear a otras. De esta manera provocó insultos y gritos, y en un momento salieron a relucir pistolas, las cuales se escucharon a lo lejos después de varios tiros. Y, obviamente, al oír esto, la gente se dispersó despavorida, en señal de alarma de lo que sucedía. A un hombre que corría por la esquina de Flora y Rivera, le alcanzó incluso un tiro que lo dejó instantáneamente muerto. 2 más fueron gravemente heridos. Don Felipe Rey González palideció ante aquel zafarrancho y no supo qué hacer. Aterrado, volteaba a ver su tesoro constantemente e inmóvil permaneció un rato en ese lugar, hasta que llegó la policía y sin más se lo llevaron preso hasta que se aclarara todo aquel pleito, donde había dejado a un muerto y 2 heridos graves. Durante algún tiempo, don Felipe estuvo preso, y una de sus más grandes preocupaciones era justamente su gran secreto que tenía en el jardín de San Marcos, del cual nadie estaba enterado. Así que esto provocó que él se enfermara gravemente, adicional de su pena moral que también muchos desconocían, y que realmente lo estaba acercando a su muerte. Tras seguir con esto, el señor González se encomendó a la Virgen del pueblito y le ofreció parte de su tesoro, así como una misa y una gran fiesta solemne de 3 padres, orquesta y cohetes. Sí, salía de aquel tormento y continuaba con su vida normal, ya que él no había sido culpable del pleito entre sus amigos. Y un buen día, sin más ni menos, le notificaron a don Felipe Rey González que salía por falta de méritos. Él no lo podía creer. Se pellizcaba para ver si de verdad estaba sucediendo esto o era un sueño. Y al estar frente a la puerta de salida del reclusorio, al ver a su familia y amigos, no pudo más que romper a llorar. Antes de llegar a su casa, pidió bajarse en el jardín de San Marcos. Caminó por el lado norte hasta llegar a su rosal consentido, en donde estaba enterrado su tesoro, para después disponerse a llegar a su amada casa, en donde le esperaba una gran fiesta que le habían organizado todos sus amigos. Al pasar los días de euforia, tranquilidad y alegría, don Felipe continuó con su vida cotidiana.
Hablaba de lo bien que le hacía caminar por ese jardín, sentarse en la balaustrada a recibir el fresco y escuchar el trino de los pájaros. Y sus amigos llegaban a jugar con él en aquel lugar de reunión que había hecho don Felipe Rey González. Pasado algún tiempo, el señor González volvió a estar gravemente enfermo. Lo único que lo hacía revivir era dar una vuelta por el jardín, lo que pedía con bastante ahínco que fuera en la mañana y en la tarde. Aunque llegó el día en que el pobre hombre no podía caminar, había perdido el aliento hasta para hablar. Y de esta forma se le fue apagando la vida poco a poco. Antes de morir quiso hablar con su mujer, pero llegado el momento no pudo. Así que lo único que llegó a hacer era señalarle el jardín, y principalmente le señalaba el templo que había en él. Desafortunadamente, aún con estas señas, nadie logró entender lo que era su última voluntad. Otra desdicha de esta historia es que el ofrecimiento que le había hecho Felipe hacia la Virgen del pueblito nunca llegó a cumplirlo. Y de hecho con ese remordimiento también se llegó a ir a su propia tumba. Nadie supo el tesoro, no se sabe si alguien lo encontró o incluso si todavía se encuentra sepultado en ese lugar. Lo que algunos sí dicen es que tras su muerte aseguran que se aparece todos los días a la misma hora en la tarde en el jardín de San Marcos, un fantasma el cual va caminando por el lado norte hasta llegar a la puerta de la iglesia de San Marcos, y en el momento en que llega a este punto, él desaparece. Por lo que hasta aquí sería la leyenda de nuestro capítulo de hoy. Y sin más, pues vámonos con nuestra despedida usual. Si te ha gustado el episodio de hoy, te agradecería si me apoyas a compartirlo, sea con amigos, familiares o personas que sepas que les guste este tipo de contenido. De igual forma, te quiero invitar a seguirme en cualquiera de las 3 plataformas en las que me encuentro. En YouTube como Legendarios de México y en Spotify y en Anchor como Historias Mexicanas. Y si me estás escuchando y viendo en el canal de YouTube, apreciaría si me puedes ayudar dándole un like o a comentar si te ha agradado la historia o si tienes alguna historia en mente. Al igual que te invito a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones para que recibas el mensajito de cuando subo un nuevo video. Sin más por este capítulo, te deseo que tengas una muy buena mañana, una excelente tarde o una amena noche. Nos escuchamos en el siguiente episodio con un nuevo destino y un nuevo relato. Y antes de irme te dejo mi frase usual, la cual es: las casualidades ni las coincidencias existen. Únicamente existe lo inevitable. Hasta pronto. Bye.